Si le preguntas a cualquier persona qué es ser un buen fisioterapeuta, seguramente te dirá que tener unas buenas manos, que saber dar muy buenos masajes o aplicar la mejor técnica. Pero la realidad es muy distinta. Ser un buen fisio no tiene que ver tanto con la aplicación únicamente de técnica, sino que lo importante empieza incluso antes de tocar al paciente por primera vez. Si realmente esa técnica no es la que el paciente necesita en ese momento, si no te sabes comunicar con el paciente, si él no confía en ti, tus resultados no van a ser buenos. Un fisioterapeuta es un buen razonador, es un buen comunicador, es alguien que sabe entender el contexto de su paciente y de esa persona a la que quiere ayudar para ofrecerle los mejores resultados y que se vaya contento. Y estas habilidades son importantes en la clínica presencial, pero sobre todo cuando eres fisioterapeuta online, porque cuando no puedes tocar a tu paciente tienes que ser el mejor razonador, el mejor comunicador y entender a tu paciente al completo para poder generar hábitos a largo plazo. En este vídeo te voy a explicar cuáles son las habilidades que considero que debe tener un buen fisioterapeuta tanto en el trabajo presencial como en el online. Vamos al lío. Como os decía, para mí lo más importante no es solo aplicar técnica, sino que el punto número uno para ser un buen fisio es tener un buen razonamiento clínico. De nada sirve aplicar esa técnica cuando la persona no es lo que necesita. Así que primero debemos centrarnos en hacer una buena valoración de forma objetiva, sacar la máxima información posible, ser capaz de detectar banderas rojas, de detectar el punto en el que se encuentra el paciente y con toda esa información saber amoldarla y hacer un puzzle para saber exactamente lo que necesita el paciente. El segundo punto súper importante para mí es la educación al paciente. Y esto se ha hecho súper importante y más en los últimos años, ya que el paciente realmente no solo necesita que le apliquemos una técnica, sino que tiene que entender todo el proceso, por qué hacemos lo que hacemos, por qué reducimos esa incertidumbre. Todo esto va a potenciar tu tratamiento y tus resultados un 100%. Y aquí entra en juego hacer un abordaje biopsicosocial, porque tenemos que entender que no solo estamos tratando un tejido, no nos centramos solo en la lesión, estamos tratando a una persona que está condicionada por esa lesión y por eso viene a nosotros. Y si entendemos esto, vamos a ser capaces de trabajar no solo el tejido, sino también las creencias, los miedos, la incertidumbre, las expectativas que tiene esa persona con nosotros. Todo esto es súper importante para mejorar a largo plazo y para generar adherencia al tratamiento a la persona. Porque la educación siempre va a ser el tratamiento que más dure en el tiempo, cuando un paciente tenga herramientas reales y sea capaz de aplicarlo a largo plazo. Y hablando de largo plazo, entramos en el tercer punto que para mí es súper importante en cuanto a técnica de tratamiento y es el ejercicio terapéutico, porque a día de hoy sabemos que el ejercicio es la herramienta que más evidencia tiene en la gran mayoría de los casos. Lógicamente esto no es aplicable para todo el mundo, pero en la gran mayoría de los casos el centro del tratamiento, la base debe ser el ejercicio. ¿Por qué? Por eso mismo, porque es el único que tiene beneficios a largo plazo y sobre todo porque lo que buscamos es darle funcionalidad al paciente y gracias al ejercicio también vamos a conseguir que esa persona sea más autónoma, empoderar al paciente y darle herramientas para ser autosuficiente y para que él pueda aplicar por sí mismo sin tener la necesidad de acudir a nosotros cada 2x3 porque se vea solo. Y si seguimos hablando de técnicas, como no, tenemos que hablar de la terapia manual, que sí, es súper importante, aunque para mí siempre debe ser complementaria en la mayoría de los casos, aunque no en todos, porque en la mayoría de los casos la persona va a pensar que necesita hacerse terapia manual y por tanto si no le hacemos eso, esa persona pues se va a ir descontenta a casa, ¿no? Va a decir que le ha faltado algo. Entonces muchas veces, aunque quizás no consideremos que sea lo que la persona necesita en una primera instancia, pero simplemente porque esa persona se quede tranquila de que era lo que necesitaba, pues le aplicaremos una terapia manual. La terapia manual es un puente que muchas veces, por ejemplo, te abre una ventana analgésica para trabajar de forma activa con el paciente, pero no es el fin, es complementario. Y a partir de aquí, lo que cada uno quiera y lo que cada uno necesite. Si eres un fisioterapeuta que se centra en fisioterapia neurológica, en fisioterapia respiratoria o en fisioinvasiva, pues fórmate ahí, está perfecto, está genial. Pero siempre teniendo en cuenta y respetando esas bases que para mí son fundamentales, que son el ejercicio, la educación y por supuesto el razonamiento clínico. Todas estas habilidades se potencian aún más cuando eres fisioterapeuta online, pero es que realmente tampoco necesitas mucho más, porque si eres capaz de tener todas esas herramientas, de tener un buen sistema, una buena metodología y de tratar con cierto tipo de pacientes en concreto, lógicamente no te puedes dirigir a todo el mundo. Por ejemplo, cuando hablabas de fisioterapia neurológica, pues ahí tenemos más limitaciones, pero sigue siendo una herramienta brutal para trabajar con la mayoría de pacientes y para que consigan resultados a largo plazo. Si a todo esto, además de entender, de razonar, de educar y de dar herramientas reales al paciente, disfrutas con lo que haces, eres feliz con la forma en la que trabajas
y crees realmente en el método que aplicas en clínica, entonces vas a ser un gran fisioterapeuta. Y déjame decirte que si has llegado hasta aquí, darte las gracias por haber visto el vídeo completo y espero que si te ha gustado te suscribas porque vais a ver más vídeos aplicables a la fisioterapia presencial y a la fisioterapia online. Nos vemos pronto. ¡Chao!